La previa de el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei. En este momento confrontando con Axel Kicillof. Kicillof respondiendo finalmente a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Me voy a referir brevemente al hecho trágico y espantoso que ocurrió en la capital de nuestra provincia, y yo creo que la primera respuesta que tiene que haber, la inmediata, es un acompañamiento del Estado. Entonces, digo, para que haya claridad con respecto a esto, desde el primer momento nos dedicamos a apresar a los delincuentes que tenían que estar presos, pero desde el primer momento el área de justicia y el área de seguridad de asistencia a las víctimas, y todo este tiempo está acompañando a las familias en su dolor. No ha habido ninguna inversión del gobierno nacional y han quitado fondos. Entonces, hablemos de las cosas reales. Cuando yo recorro los distritos me dicen más policías, más patrulleros, mejor tecnología, bueno, cosas reales que pueden cambiar esta situación, pero no me estoy sacando de encima la responsabilidad. Lo único que quiero decir es que venimos trabajando seriamente, lo hacemos como dije, y por tercera vez, le digo al presidente de la Nación que en lugar de estar buscando un rédito, lo invito, o estoy dispuesto a ir, donde me diga, a trabajar con seriedad con nuestros equipos las cuestiones de seguridad, a ver si podemos, ante una situación que se va agravando, mejorarle un poco la tranquilidad y la vida a nuestro pueblo. Yo tengo una responsabilidad sobre 17 millones y medio de bonaerenses, la asumo, pongo la cara, estoy caminando, espero lo mismo del presidente de la Nación, no en Estados Unidos, acá. Lo que es impresionante de la provincia de Buenos Aires son los asesinatos en ocasión de robo. De víctimas y de victimarios, porque también hay mucha gente que está usando las armas. El presidente Javier Milei a las 7 de la mañana, 2 minutos, escribió en Twitter: baño de sangre en provincia de Buenos Aires y la incompetencia de Axel Kicillof. Gobernador, quiero señalarle que usted cree que los delincuentes son las víctimas, mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace las paga. Su doctrina pro delincuentes con raíces en el pensamiento atroz de Zaffaroni está en las antípodas de la tolerancia cero de Becker y Giuliani, a la que nosotros en Nación suscribimos. Hágase cargo. Sergio Bernstein, con las restricciones para el acceso a la prensa, con algunos gobernadores y legisladores que le van a vaciar el Congreso, mañana el discurso de apertura de sesiones, primer año y medio aproximadamente de la gestión de Javier Milei, un poco menos. Esta es la previa y te escuchamos a las 7:20. Hernán, fíjate cómo cambian rápidamente los tiempos en política. Hace apenas 2 meses el gobierno terminaba su primer año completo de gestión en medio de un clima, bueno, súper especial, ¿no? Un fin de año tranquilo, sin ningún tipo de conflictos. La gente que sentía que había mejorado por lo menos un poquito, perspectivas de futuro muy alentadoras. Había casi 56% de argentinos que pensaban que iba a mejorar bastante su economía el año en el que estamos ahora ya metidos. Todo parecía suponer que el presidente iba a tener un verano tranquilo y que encaraba un año electoral con muchas muy buenas perspectivas, ¿verdad? En 2 meses todo se modificó raudamente, no por cuestiones vinculadas a una oposición desmadrada, violenta, ni por una sociedad ingobernable, ni por un shock externo que haya modificado así de forma rauda el clima. Es cierto, asumió Trump, un aliado de Milei, y el mundo está patas para arriba, en lo económico, en lo político, lo geopolítico, militar, etcétera. Pero bueno, eso en la Argentina afecta más bien en el margen. Los problemas fueron todos internos, todos errores no forzados del gobierno. Ese es el clima en el cual llega Milei a este discurso, su segundo discurso de apertura de sesiones ordinarias, sobre todo 3 elementos que, bueno, definen el entorno actual. El escándalo de CryptoGate, que sigue, como ustedes saben, ahora en manos de la justicia, salió un poco de los medios, de la atención de los medios, pero está ahí latente, está latente. Segunda cuestión, la designación en comisión de los 2 jueces que estaban ya nominados en sus pliegos en el Senado, García Mansilla, el hijo. García Mansilla, como recién nos contaba Luis ayer, juró de forma sorpresiva, llegó caminando a tribunales, no tenía ni un solo familiar ahí, lo hicieron jurar. Claro. Algo bastante inusual. Imagínense,
los abogados sueñan con ir a la corte, imaginan el día de la jura como una ceremonia importantísima en su carrera. Bueno, eso efectivamente no ocurrió. Es cierto, es una jura de acá a diciembre. Es probable que si se ratifica en el Senado durante este año su nominación, bueno, hay una jura más formal, ¿no? Lo cierto es que todavía queda pendiente lo del hijo. Esto ha generado un fuertísimo debate en la sociedad argentina. En mi opinión, es bueno que se haya generado este debate porque pone de manifiesto un tema que para mí es crucial, como el de la calidad institucional. Ya le interesa eso, escribí mi columna en La Nación al respecto hoy. Pero el tercer elemento que me parece vital, que define el actual escenario, son, bueno, dudas cada día mayores respecto de la estrategia económica del gobierno, no ya en términos de sus reformas que quedaron paralizadas, ¿m? Algunas de las cuales me parece que tampoco va a plantear el presidente mañana, como la reforma previsional. No quiere el presidente que haya nada que altere demasiado la opinión de la gente en un año electoral. ¿M? Y efectivamente, las reformas previsionales siempre generan ruido porque, bueno, eh, aumenta la edad jubilatoria, hay siempre gente que se siente naturalmente eh, enojada por eso. Bueno, el presidente, tal vez la reforma más importante que necesita la Argentina, la posterga por objetivos electorales. Así llegamos a este 1 de marzo. Un clima totalmente diferente que teníamos hace 6 meses, un gobierno que no encuentra oposición, no la tiene, no la es Cristina, no la es Macri. Miren, les cuento algo en la interna del PRO. Macri intentó el jueves eh, que su partido sacara un documento crítico del gobierno por la designación, sobre todo de Ariel Hijo, y no pudo. No pudo convencer a los miembros de Del este PRO. comité que... Mm. Sí, perdón. Sí, claro, Sergio, te decías del PRO. Del PRO, El no lo propio pudo Macri. convencer, claro, no lo pudo convencer Macri a su partido. El PRO hoy es, bueno, el partido de Macri y sus amigos, ni Lorría Larreta, ni Patricia Bullrich, ni siquiera Néstor Grindetti, un compañero de toda la vida de Macri en el sector privado y también en el sector público, integran ya el PRO. Ni siquiera los propios pudo convencer. Bueno, sin oposición, Milei se enredó solito, y llega a este 1 de marzo con un congreso. Yo no creo que esté semivacío, ¿eh? Ustedes saben esto, en general es difícil que puedan acomodar las sillas para todos los invitados. Eh, es cierto que muchos bloques, los más duros, opositores, no van a estar o van a mandar un representante, pero bueno, va a ser un 1 de marzo inusual. ¿Por qué? Por todas las restricciones a los reporteros gráficos, también a los periodistas lo van a mover del lugar donde siempre históricamente estuvieron designados para que tengan una visión clara de todo el salón, que es precioso, el de la Cámara de Diputados. Hago un pie de página, el Congreso es un edificio maravilloso, lástima que no hay visitas eh, y le falta todavía naturalmente ponerlo en valor porque es un monumento histórico, hay zonas que están bastante decaídas, pero es muy lindo, es muy linda la Asamblea Legislativa, es un momento institucional interesante de la Argentina. ¿Cuándo va a ser esto? Un sábado de la noche de un fin de semana largo. ¿Mm? El horario, usted dice, bueno, si lo hubieran puesto a las 12, la audiencia igual iba a ser acotada. Es cierto, el discurso tiene mucha más importancia por el contenido que por el momento. Ustedes me preguntan, ¿en otros países o en las provincias los discursos de los gobernadores, de los presidentes, son seguidos con atención? Bueno, la verdad que no demasiado. La palabra pública se fue degradando, ¿verdad? En todas partes. Son discursos importantes porque ahí está definida la agenda de cuestiones que el Poder Ejecutivo le va a pedir al Parlamento. ¿Mm? Los proyectos que va a enviar, al margen de su evaluación de lo hecho, lo importante es lo que le va a presentar. ¿Por qué? Porque en todos los gobiernos, esto pasa siempre, la agenda legislativa, bueno, hay cosas que presentan los propios legisladores, ¿verdad? Iniciativas propias, pero la agenda más importante siempre son cuestiones que envía el Poder Ejecutivo Nacional. Esa es la interacción entre los poderes del Estado. ¿M? Así funciona en todos lados. Por eso, bueno, el presidente nos va a dar sus prioridades en un año electoral. Y allí, por supuesto, bueno, después tendremos la oportunidad de revisarlo a fondo,
de ver, al margen del lenguaje corporal, lo más importante, que es el contenido, ¿no? Una última reflexión que me parece crucial. Una palabra como la del presidente hay que cuidarla. ¿Mm? Es muy importante, sobre todo después del lío que tuvimos con las criptomonedas, que el presidente cuide la palabra. Recién escuchamos nos contabas vos este tuit del presidente en cuestiones de inseguridad. Fíjense qué interesante. Ahí el diagnóstico que hace el presidente es que la inseguridad supone que puede modificarse con medidas punitivas. Bueno, eh, los estudios más sofisticados, recientes, y yo diría concluyentes en materia de seguridad, justamente marcan lo que esta semana nos decía un funcionario del Ministerio de Justicia, que la cuestión de la inseguridad tiene muchas causas y no solamente se regula o puede influirse con medidas punitivas, como sugiere el presidente, sino que tiene muchísimo que ver con cuestiones socioeconómicas y fundamentalmente, y esto es clave, con cuestiones demográficas. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente si hay muchos jóvenes en edad de insertarse en el mercado laboral y que no tienen oportunidades, están pésimamente educados y viven en entornos, en hábitats, bueno, que no tienen eh, los, los elementos fundamentales para llamar eso una vivienda, que es lo que pasa hoy lamentablemente con la mayoría de los jóvenes en la Argentina, difícilmente uno puede esperar conductas vinculadas a fortalecer los vínculos sociales, para integrarse de forma exitosa al mercado de trabajo, y eso, ¿qué genera? Bueno, más inseguridad. Es inevitable que esto sea así. Eso está estudiado. El presidente hoy lo que nos dice es que todo depende de medidas punitivas. Hay que cuidar la palabra presidencial. Él tiene que tener asesores que revisen esto y le digan, mire, presidente, tiene razón parcialmente, acuérdese, ¿no?, con respeto siempre, de que hay otros factores que influyen en la inseguridad. Al no hacerlo, el presidente degrada su propia palabra. Todavía tiene fuerza y todavía tiene el impulso de haber logrado una baja importantísima en la inflación. Mañana va a hacer mucho hincapié en eso en el discurso, y está bien, porque es un logro significativo, pero nada es para siempre, esto se agota, y cuidar la palabra presidencial en el discurso y sobre todo en las redes sociales es fundamental. Ojalá que Milei admita errores mañana y sobre todo corrija estas conductas que terminan erosionando su propia legitimidad. Le pone la firma en la previa del discurso Sergio Berenstein.